El Economista Podcast. Soy Eduardo Huerta y estamos en Dinero, Finanzas y más. Les recordamos que puede seguir todas las noticias de esta casa editorial en X @El Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Les agradecemos mucho su estancia en el podcast Dinero, Finanzas y más del periódico El Economista. Ahora tenemos a Jorge Arce, director general de HSBC en México. Jorge, gracias por estar en este espacio del Economista. Gracias por la invitación. Jorge, platícanos un poco el mundo. El mundo está revuelto. Platícanos cómo se ve desde la óptica de este banco global. Empecemos con Estados Unidos, ¿no? Parece que entraría una recesión. Están viendo tasas de interés no bajan. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves Estados Unidos? No, mira, hay muchos vientos en contra a nivel global, sin duda alguna. Estamos viendo una transición de la economía, de un periodo de una relativa estabilidad a pesar de tasas altas de interés a una situación diferente. Sin duda alguna, está bajando la velocidad del crecimiento a nivel global. Estados Unidos es uno de ellos, también en México. Entonces eso hace que los bancos centrales, las autoridades, el sistema financiero, los inversionistas, las empresas empiezan a cambiar sus decisiones, y eso es lo que está pasando. Oye, en la parte esta de tasas de interés, hablemos, pues la Fed, todos atentos a la Fed. ¿Por qué es tan importante la Fed, Jorge? ¿Por qué es tan importante si baja un cuarto de punto, medio punto? ¿A nosotros qué, Jorge? No, primero somos, yo creo que el país más interrelacionado con los Estados Unidos. Yo creo que nuestra moneda es una moneda sumamente ligada al dólar, y la importancia de la economía mexicana, norteamericana, perdón. Obviamente la economía mexicana es muy importante, pero la economía norteamericana sigue siendo el motor de crecimiento y de estabilidad a nivel global, en mercados financieros, en consumo, en comercio internacional. La economía americana sigue siendo, yo creo que la pieza clave en cómo funciona la economía global. ¿Qué tan importante será para nosotros en noviembre que llegue demócratas o republicanos, ¿no? Este cambio de candidatos, ¿cómo se ve la expectativa? ¿Qué esperamos de este proceso en la economía más grande del mundo, ¿no? Mira, yo creo que la importancia de México para los Estados Unidos no va a cambiar, no importa quién esté en la Casa Blanca. Nadie le vende más a Estados Unidos que a México, pero nadie le compra más a Estados Unidos que a México. Entonces, la economía mexicana es extremadamente importante para la economía norteamericana. Aparte, tenemos más de 40 millones de paisanos allá, que son muy importantes, votan con su dinero también. Entonces, esta interrelación entre México y Estados Unidos es muy única. También tenemos una relación comercial muy importante con Canadá. Entonces, este bloque norteamericano es algo único, algo estable, creciente. Tenemos una pirámide poblacional todavía bastante sana. Seguimos creciendo. Tenemos energía a nivel bloque Norteamérica. Tenemos consumo sano. Tenemos unas finanzas públicas sólidas como grupo. Entonces eso hace que el bloque norteamericano, que incluye Canadá, Estados Unidos y México, sea muy importante en el mundo. Hablas de bloques. Yo recuerdo hace tiempo que se hablaba de la globalización, ¿no? Que la globalización era lo máximo, y ahora ya es regionalización, Jorge, ¿no? Ya ha cambiado este concepto, ¿no crees? Mira, sigue siendo bastante global la economía. Yo no veo que eso ha cambiado, pero sí hay un tema de que se van a hacer más regiones, en la cual el comercio internacional se va a hacer más entre regiones que a nivel global. Y eso tiene que ver por cosas geopolíticas, eso tiene que ver por costo de transporte, porque nos dimos cuenta en la pandemia que no podemos depender de proveedores que estén a varias semanas de distancia del consumidor final. Entonces eso sí cambió. Ya hay un tono global que cambió, y cambió, yo creo que para un buen rato. Hablemos de China. China, Estados Unidos no están en las mejores condiciones, ¿no? Los gringos prohibiendo empresas chinas, los chinos prohibiendo empresas. ¿Cómo ves estos roces? ¿Cómo afectan al mundo? ¿Cómo nos afectan a nosotros, ¿no?
Mira, yo creo que a México le da una gran oportunidad, porque México es el socio comercial más importante de Estados Unidos y Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante. Pero también hacemos comercio con todo el mundo. El comercio entre México y China está creciendo y está creciendo en muchos ámbitos. Entonces yo creo que China se dio cuenta de la importancia en México. No para utilizar a México como una puerta de atrás para meterse a Estados Unidos. Yo creo que China ve la importancia del mercado mexicano. Si China y las empresas chinas siguen las reglas del Tratado de Libre Comercio, tienen contenido local, pueden utilizar México para exportar a los Estados Unidos, pero nadie va a romper las reglas porque las reglas del Tratado de Libre Comercio son muy claras. Las revisa mucha gente. Entonces aquí no hay manera de hacer trampa. Entonces yo creo que si hacemos comercio con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, seguimos las reglas que seguramente las vamos a seguir, y China ve México como un mercado atractivo por lo que es el mercado mexicano, y a lo mejor lo ve una oportunidad de exportar ciertos productos a través de México, siguiendo las reglas del Tratado de Libre Comercio de contenido local, ese tipo de cosas, yo creo que va a ser bien para todos. Ahorita nos vamos a la parte de México, pero vamos a Europa, Rusia, Ucrania. Vimos más de 2 años de la guerra y antes era impresionante para nosotros. Ya nos acostumbramos, ¿no? Ya nos acostumbramos. Eran grandes exportadores de granos, de fertilizantes. Pues ya es de todos los días. ¿Qué pasa con esos conflictos geopolíticos que tú mencionabas hace rato? Y pues ya nos acostumbramos a vivir con ellos, Jorge. Qué lástima, porque son unas tragedias humanas tremendas. No deberíamos de acostumbrarnos a la tragedia humana. Pero el mundo se reacomoda, las economías se reacomodan, las cadenas de producción y de proveeduría se acomodan. Entonces el mundo es muy global, como dijimos hace rato, y tiene capacidad de alinear y realinear estas cadenas que se necesitan en gas, en petróleo, en granos, en fertilizantes. Y el mundo se adapta. Y yo creo que nos vamos a adaptar a todo y siempre nos adaptamos a todo. Lo más increíble es que nos tenemos que levantar y decir, bueno, lo que pasa en México, no sé, ahorita hablamos de la parte de México, pero después hablamos de partes como pues, en Gaza, ¿no? Israel, bombardean un buque petrolero y entonces los precios del petróleo suben, ¿no? O bajan. Ese tipo de cosas, esa geopolítica, cómo vivir con esas variables tan intangibles y que no se pueden, pues no las pueden controlar, Jorge. Mira, lo describiste perfecto. Hay cosas que no puedes controlar, pero sí se adapta. Tú ves que los barcos ya no pasan por ciertas rutas y le dan la vuelta y hacen rutas mucho más largas. Hay sequía en el canal de Panamá. Entonces, pero México está en una parte privilegiada del mundo. Sigue estando en el centro del mundo, es una geografía que conecta al este y el oeste, al norte y al sur. Y eso lo viene haciendo desde hace 450, 500 años, la Nao de China, en la cual no solo comerciábamos desde México con Asia, sino México era el punto de contacto de Asia con Europa. La moneda mexicana de plata era la moneda de curso de Asia. Esta globalización en la cual participa México lleva varios siglos, no ha cambiado. Entonces, la importancia de México en la economía mundial es muy relevante. ¿A poco sí estamos tan bonitos? México está tan bonito, Jorge. Tiene sus cosas que podríamos mejorar, pero México ofrece mucho. Entonces debemos de tomar la oportunidad, tenemos que enfocarnos en tener el beneficio de esa oportunidad. ¿Cómo tomamos esas oportunidades? Yo creo que haciendo las cosas correctas. Tenemos que invertir en energía, tenemos que invertir en agua, tenemos que invertir en nuestra gente, tenemos que asegurarnos de tener una sociedad segura, tenemos que desarrollar a nuestra gente, que todo el mundo tenga un beneficio de esta economía que México ha venido construyendo en los últimos 35 años. Déjame ponerme incómodo en esta charla, pero por ejemplo, China, pues dejaron de invertir $300 millones, ¿no? Inversión extranjera, y aquí han llegado 30,000. O sea, nos falta un montón. Podríamos atraer, ser más guapos para que vinieran para acá. Y no somos el único polo de atracción, ¿no? Tú te has de pelear, y digo, pelear con tus otros directores del banco, pues por los capitales, por la atracción, ¿no? Sin duda, entonces, todo el día. Entonces, esa parte, ¿cómo hacer para ser más atractivos que otras latitudes? No sé. Yo creo que lo importante lo tenemos. Tenemos la posición geográfica,
tenemos a los socios comerciales, no solo Estados Unidos, Canadá, pero tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países. Tenemos una población joven, dinámica, trabajadora, que aprende rápido. Por ejemplo, HSBC, no solo somos un banco, sino tenemos una operación de nearshoring en México, en la cual en Azcapotzalco tenemos más de 2,700 colaboradores que le dan servicio a todo HSBC a nivel global. Entonces, México, lo mejor de México es su gente. Eso sin duda. Entonces, aprovechar estas oportunidades, darles a las empresas globales y a las empresas mexicanas la oportunidad de crecer, de accesar a estos mercados. Y para eso tenemos que invertir. Tenemos que ser claros en qué tenemos que ofrecer, cómo lo ofrecemos. Y yo creo que lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Hace poco Trump decía que le iba a poner aranceles enormes a los autos chinos, ¿no? Y los chinos ya iban a abrir sus fábricas aquí, y hace poco una fábrica china acaba de decir que ya no va a invertir, ¿no? Pues dices, híjole, por un lado queremos que vengan los chinos, por otro los chinos dicen queremos tomarnos de puerta para ir allá. ¿Cómo amalgamar eso? ¿Cómo conjuntarlo? Mira, primero que nada, clarificar que esa empresa china no dijo que iba a abrir una fábrica en México para exportar a Estados Unidos. Iba a abrir una fábrica en México para vender a mexicanos. Ok, si quieren vender a Estados Unidos, o van a abrir en Estados Unidos o van a abrir una fábrica en México, que siga las reglas del Tratado de Libre Comercio, que son muy claras en contenido local, qué pasa con arancel o sin arancel. Entonces, México sigue las reglas y las empresas que operan en México siguen las reglas. Entonces, yo creo que estamos abiertos a todas las latitudes y a todos los países para hacer negocio en México. Hace 2 minutos hablabas de nearshoring y hablabas de agua. Primero, el nearshoring sí es una realidad. En verdaderamente sí tenemos una gran oportunidad en nearshoring. Yo creo que sí, pero el nearshoring es una parte de la narrativa y de lo que ha creado México durante los últimos 35 años. No hay una economía más globalizada o más internacional que la mexicana. Si tú ves cuánto exportamos, cuánto importamos, las remesas, las inversiones extranjeras en México, el turismo extranjero, yo le calcularía que más del 70% o más del Producto Interno Bruto de México tiene que ver con algo internacional. Eso nadie lo cuestiona y va a seguir. Entonces, eso también le da la oportunidad a las empresas mexicanas y a mexicanos como tú y yo de beneficiarse, de tener un buen trabajo, de poder ser emprendedor, de ser proveedores de estas empresas globales operando en México. Eso no ha cambiado. Y yo creo que eso va a seguir y se va a acelerar. El nearshoring no empezó ahorita, ya empezó desde hace mucho, ¿no? El nearshoring empezó hace muchísimo tiempo. Okay. Nada más que ahora le ponemos un nombre diferente a ciertas empresas que vienen a hacer ciertas cosas diferentes. Eso es realidad. Y te lo digo porque soy un banco asiático y global. Claro. Esas empresas que están viniendo a México de Asia para expandir sus operaciones en Norteamérica y quieren ver a México como base, son reales. ¿Sí suena tu teléfono mucho para son venir nuestros acá? Clientes. ¿Y si suena, si quieren? Aquí hay mucha gente que dice que son el banco de nearshoring. El único banco de nearshoring en México somos nosotros. Tanto así, o sea, por lo global que tú eres. Por lo global. Estabas hablando de esta parte de nearshoring y hay tres elementos que a mí me llaman la atención y con la gente que hemos platicado: energía, agua y seguridad. O sea, dicen, son 3 temas que nos están pegando. ¿Tú cómo ves estos 3 retos? Mira, si tú escuchas lo que habla la nueva administración de cuáles son sus prioridades: energía, agua y seguridad. Y no tengo duda que con disciplina, con ahínco, con amor a México, van a hacer que funcionen y funcione bien para traer esas oportunidades a México. A ver, estás hablando aquí desde el edificio de HSBC en Reforma y ya estamos en México, en el corazón de México. Hablemos de México, Jorge. La nueva administración, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, tenemos mucha fe en la nueva administración, tenemos mucha fe en México, somos optimistas. Vamos a esperar qué pasa en octubre 1. Yo creo que ahí viene una gran oportunidad para el país, porque vamos a invertir en energía, en agua, en nuestra gente, en logística, en caminos. Vamos a abrir las puertas a empresas de todo el mundo, pero también a empresas mexicanas. Vamos a tratar de construir una vida mejor para todo el mundo.
unas horas antes de esta charla, se aprueba una reforma al sistema judicial. Uh-huh. ¿Cómo se ve? Desde un banco que tiene relación con las empresas, y creo que muchas empresas, muchas representaciones gremiales han dicho, no nos gusta. Mira, yo tengo fe que al final vamos a hacer una reforma que funcione, una reforma que dé un sistema judicial que sea justo, independiente, que dé claridad legal. Yo no tengo duda. No queremos opinar de cosas políticas ahorita, pero al final del día, todo este esfuerzo legislativo, todo este esfuerzo de discutir, de ir en contra o a favor, van a crear que se haga una reforma que se implemente de tal manera que va a funcionar para todos. El Banco de México acaba de decir que pues, bajó su estimado crecimiento para el PIB en este año. El año que entra, un déficit del gobierno pues alto, ¿no? Eso no te gusta para los negocios, porque dices, oye, un no crecimiento del PIB significa que van a venir a pedir menos crédito, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Mira, se está reajustando las economías globales. No solo es México, es Estados Unidos. Dependemos mucho de Estados Unidos, dependemos mucho de la economía global. Yo creo que sí estamos empezando en un periodo de menos crecimiento y eso nos vamos a tener que adaptar como banco. Sin embargo, yo no veo una crisis. Yo veo que se está reajustando, van a bajar tasas de intereses a nivel global y al final del día se va a volver a reactivar el crecimiento basado en estas acciones que tomen los bancos centrales, que tomen los gobiernos, y eso es parte del ciclo económico global que hemos vivido durante los últimos 100, 200 años. El costo del dinero va a bajar, ¿verdad? Sin duda. ¿Sí crees que sí hay para eso? Sin duda. Y en Estados Unidos y en México. O sea, sin duda. Y yo creo que en una parte del mundo. Oye, el superpeso se nos desinfló. ¿Qué le pasó, man? Mira, hay varias razones. La primera, yo creo que el carry trade se acabó. ¿Ok? Yo creo que había una gran oportunidad. Sin embargo, yo creo que un peso a niveles más cercanos a lo que estamos viviendo ahorita es mejor para México, porque México es un país exportador. O sea, cerrarnos al 20. Mira, no quiero decir un monto en específico. Porque si no la gente va a salir a comprar dólares, ¿no? Si lo dices. Un superpeso no necesariamente era bueno para todos. México había parte de la industria y parte de la economía que estaba sufriendo. Entonces yo creo un peso más balanceado a niveles más razonables en términos que beneficie tanto al exportador como al importador, yo creo que es más saludable para el país. Tú eres un gran colocador de deuda de empresas mexicanas, y sobre todo de gobierno. ¿Cómo ves las colocaciones de deuda en lo que resta de este año y del próximo año? Mira, hay un gran interés por activos mexicanos, llámese bonos mexicanos emitidos en México o en el extranjero, tanto del gobierno como de las empresas. Hay sin duda gran interés. ¿Por qué? Porque la calidad crediticia del país es buena, la calidad crediticia de las empresas mexicanas son muy buenas. Entonces eso me hace sentir positivo. Además, hay una cosa que no se nos puede olvidar. México tiene más recursos para invertir en México que nunca antes. Por ejemplo, la reforma de las Afores ha creado un pool de liquidez en la cual México puede invertir en sí mismo. Entonces eso va a seguir creciendo. Entonces vamos a tener un beneficio único en reinvertir los recursos de los trabajadores que manejan las Afores en activos mexicanos. Entonces México está entrando en una situación que pocos países tienen, en la cual puede autodeberse, autoinvertir en proyectos de infraestructura, pero también en deuda. Que tú hablas un poco de Afores, pero son 10, nada más 10 guapos, ¿no? O sea, nos falta crecer ese mercado, Jorge. Pero son como 30 millones de trabajadores. Sí, pero esos 10 guapos toman las decisiones por los 30 millones, ¿no? Sí, pero son bastante prudentes, Sí, pero nos hace falta más inversores. ¿Estás de acuerdo? Porque la bolsa, a ver, vamos un poquito a la bolsa. La bolsa es pequeña, ¿no? Mira, la bolsa es pequeña. Sin embargo, yo también creo que va a haber más empresas listándose en la bolsa. En México, la bolsa es pequeña de emisores mexicanos, pero el inversionista mexicano operando en México tiene el beneficio que puede invertir en empresas mexicanas o empresas globales desde México, en el SIC. Claro. Entonces, aquí hay una riqueza que va a seguir creciendo. Vemos una clase inversionista en México creciente. No solo, obviamente, las Afores, las compañías de seguro, los bancos
mismos, los ahorradores, pero también estamos viendo el individuo que ahora puede abrir su cuenta digitalmente, invertir en la bolsa, invertir en fondos, invertir en cuentas de ahorro aquí en HSBC. Yo creo que estamos viviendo y entrando en una época una época dorada de inversionistas y ahorradores. Hablas de nosotros, la gente de a pie. Hablemos del banco, ¿no? El banco que ofrece empresas, a gobiernos, a personas en particular. Me llama mucho la atención. Antes tenías 40 competidores de la ABM y ahorita tienes, pues todos tus competidores están en el teléfono, ¿no? O sea, es increíble contra quién compites. ¿Cómo cambió el mercado, Jorge, en la banca de consumo? Que tú dices, puta, ¿qué hago? Mira, siempre ha habido mucha competencia. Mis compañeros de los bancos, 6, 7, 8 bancos más grandes de México, compiten y compiten muy bien, dan mejores productos, nos hace competitivos en precio. La competencia nos hace mejor a todos. Ahora tenemos otros bancos y otras fintechs entrando al mercado en productos y en hechos muy específicos. Eso al final beneficia al consumidor y nos beneficia a todos. Entonces tenemos competidores enfocados en pymes dando tarjetas empresariales para este tipo de empresas. Pues nosotros como banco tenemos que adaptarnos y asegurarnos que nuestros clientes tengan un producto tan bueno como el que le está dando esa fintech. Y además el beneficio de operar de un banco global como el nuestro. Entonces eso nos hace muy disciplinados, nos mantiene en nuestros... Pero te hicieron moverte a la banca en general. Sin duda alguna. Moverse un poco más Sin rápido, ¿no? Alguna. O sea, porque estaban más o menos no quiero llamarle zona de confort, pero pues ya conocías a otros competidores. Y lo pregunto, Jorge, porque pues ves fintechs que te dan rendimientos del 12, 14% en cuentas a la vista. Y yo sí me pregunto, digo, ¿y cómo le hace la banca? ¿Compites con ellos? No. ¿O no te interesa competir con ellos en este sentido? Mira, la primera pregunta es ¿por qué te da esas tasas? ¿Por cuánto tiempo te la dan? ¿Por qué monto te la dan? Porque esas tasas de 15% deben tener ciertos límites. Entonces, si yo fuera cualquier persona, le iría el fine print, como dicen en inglés, la letra chiquita. Entonces, nosotros no competimos en precios como esos porque no podemos, no es sostenible pagar esos montos para nosotros. Lo que nosotros competimos es en dar un precio atractivo, servicio atractivo en los mejores costos y precios que podemos dar y dar los mejores retornos. A lo mejor yo no te puedo dar en ciertas cuentas ese tipo de retornos por todo la liquidez que tienes con nosotros, que seguramente tienes más liquidez con nosotros que en una fintech de ese tamaño. Por eso no te puedo dar 15%. Pues sí te puedo dar fondos, te puedo dar un asset allocation que te va a permitir ahorrar a largo plazo en montos así. Tú no te vas a comprar una fintech, no te vas a comer a alguien en el mercado. No, mira, lo que estamos haciendo es, muchos de estas fintechs son nuestros proveedores de servicio. Okay, nos ayudan a identificar a la gente, a tener listado de proveedores para que nuestros clientes puedan hacer pagos, nos ayudan a dar cierto tipo de análisis al uso de la cuenta. Las fintechs son muy, muy valiosas para bancos como nosotros. Muchas de ellas son proveedores. Algunas sí nos compiten y nos compiten en nichos que posiblemente a lo mejor no somos los mejores para servir. Eso también ayuda al mercado en general. Pero una vez que ese cliente crezca, madure, pues a lo mejor se puede graduar y volver nuestro cliente. Graduar y madurar. 3 cosas más rapidísimas. Hablabas de emisiones de deuda. Tú tienes grandes emisores SFE y Pemex. ¿Cómo los ves hacia adelante? ¿Te van a seguir tocando la puerta y van a seguir emitiendo deuda? Y la pregunta sería, ¿tú crees que debería la deuda de Pemex convertirse en deuda de gobierno federal? Primero que nada, yo creo que vamos a seguir viendo muchos emisores viniendo al mercado. Yo creo que la estrategia de Hacienda y del gobierno con Pemex seguramente es muy clara y la vamos a ver cómo la posicionan en los próximos meses de la nueva administración. Yo creo que Pemex tiene que hacer ciertas cosas antes de poder volver al mercado, que seguramente lo van a hacer. Okay. El gobierno ha apoyado a Pemex en todo lo que ha podido y lo va a seguir apoyando. Que no lo va a dejar, ¿verdad? Es nuestra percepción. Yo no siento que lo vaya a dejar. Porque es una petrolera que paga tasas de interés mucho más altas que las otras petroleras. Está más endeudada que el resto del mercado, sin duda,
Pero también hay que ver cuál es el plan de negocio de Pemex, qué acciones se van a tomar para mejorar la posición operativa de Pemex. Dos preguntas para no quitarte más tu tiempo, Jorge. ¿A dónde va a llevar Jorge Arce a HSBC en el contexto con los otros bancos mexicanos? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar a ser el más grande? ¿No quieres? ¿Y a dónde quiere llevar Jorge a HSBC en el contexto internacional? Queremos ser el mejor banco para nuestros clientes. Somos el mejor banco de empresas y de gente que tiene algo que ver, algo internacional. Si tú exportas, importas, viajas, nosotros somos tu mejor banco. Queremos ser un banco que sea claro, que te venda lo que necesites al precio justo y que siempre te sientas a gusto banqueando con nosotros, que te sientas que te tratamos bien, que sepas que somos un banco innovador, que estamos invirtiendo en tecnología, estamos invirtiendo en protegerte, que también te diviertas con nosotros, que compres preventas en conciertos, uses nuestra bicicleta Ecobici, que vayas al tenis a Acapulco con nosotros. Entonces queremos darte ofertas, queremos que uses nuestra tarjeta de crédito Viva Aerobús para comprar carbon offsets para que tu vuelo contamine menos que los otros. Cuando tú llegas a Hong Kong o a Londres, ¿con quién compites? ¿A quién ves feo? ¿A qué director de qué banco ves feo que me quiere ganar el pastel? Yo no veo feo a nadie. ¿A nadie lo ves feo? Y seguramente mis jefes en Hong Kong y en Londres tienen un universo muy claro de con quién compiten. Pero yo creo que el banco tiene algo único. Es el banco más global del mundo. Operamos en más de 60 países con bancos reales, en la cual somos el banco del comercio internacional, somos el banco de cambios, haz cuenta, siempre nos peleamos 1, 2 y 3 en cambios de monedas. Puedes invertir tu patrimonio en cualquier parte del mundo. Entonces es un banco muy único, muy organizado, muy disciplinado, que se enfoca en hacer las cosas bien, correctas. Y yo creo que donde competimos mejor que nadie es que en México, en Hong Kong y en Londres tenemos al mejor equipo. Tenemos un equipo profesional, comprometido con sus clientes, que saben hacer las cosas. Oye, finalmente hay un banco que va a llegar en los próximos meses o el año a la bolsa, ¿no? Un banco nacional. ¿HSBC pensaría entrarle a eso como una inversión de cartera? No creo. No creo invertir en otro banco en México. No creo. Tenemos un banco buenísimo en México que compite contra todos. Y si vamos a invertir en algo, vamos a invertir en HSBC México. Jorge Arce, director general de HSBC México. Gracias por estar en Dinero, Finanzas y Más del periódico El Economista. Gracias. El Economista, podcast.